Ya, nosotros vamos a empezar exponiendo lo que es esferocitosis hereditaria, deficiencia de 6PD, de pranocitosis y talasemias. Bien, vamos a empezar con lo que es la esferocitosis hereditaria. Este es un trastorno hemolítico que se caracteriza por la presencia de anemia, una ictericia intermitente, esplenomegalia y que suele resolverse con una esplenectomía. Morfológicamente presenta lo que son los microesferocitos en forma autosómica dominante entre un 66 a un 75%, mientras que el restante es en una forma autosómica recesiva, que va a ser el restante 25%. Cabe resaltar que esta forma recesiva es mucho más grave que la dominante, y la incidencia suele ser de un medio por cada 500 personas. Ahora, en cuanto a características de esta enfermedad, es la presencia de estos eritrocitos esféricos en los protis sanguíneos periféricos, y también por una fragilidad osmótica aumentada. ¿Cuál va a ser la causa principal de esta enfermedad? Va a ser una alteración de algunas proteínas de membrana y del citoesqueleto del eritrocito. Principalmente vamos a encontrar alteraciones en lo que es la espectrina, la anquirina, la banda 3 y la proteína 4.2 del citoesqueleto. De esta forma, lo que va a producirse es una pérdida progresiva de la membrana y va a acompañar de una disminución del área de superficie del eritrocito, y por lo tanto va a tener una escasa capacidad para tolerar cambios osmóticos. ¿Cómo se podría resumir esto? Quiere decir que el eritrocito se va a volver más rígido, va a perder esta capacidad que tiene sobre todo de pasar a través de superficies, como por ejemplo en los vasos, y esto es lo que va a producir es que se queden atrapados en el vaso y posteriormente van a ser destruidos por lo que son los macrófagos en este caso. Ahora, en cuanto a un cuadro clínico, tenemos que estos pueden presentarse asintomáticos hasta que se dé una hemólisis grave. La forma leve nos hablaba que es un tanto difícil de diagnosticar, ya que la concentración de hemoglobina y bilirrubina pueden llegar a ser normales. Y en este caso se puede dar por diagnóstico por presencia de esferocitos y reticulocitosis. Que esta puede aparecer entre un 15 y un 20%, puede llegar a aparecer. Mayormente también aparece en lo que es la infancia temprana, aunque puede aparecer en cualquier etapa en cualquier edad. Como ya dije, esta enfermedad se suele caracterizar por la aparición de anemia, ictericia y esplenomegalia. Cabe resaltar que puede aparecer una o pueden aparecer todas a la vez, no es necesario la aparición de las tres al mismo tiempo. Y generalmente esta puede agravarse, por decirlo, debido a una crisis hemolítica secundaria a una enfermedad febril, como por ejemplo cuando hay una infección por parvovirus B19. Esto va a, por decirlo de alguna forma, va a agravar o va a hacer que se presente esta hemólisis y de esta forma se presente el esferocitosis. Ahora, hay algunas formas de reconocer esta enfermedad. Vamos a hablar sobre todo de que esta enfermedad, una vez que se tiene una historia clínica clara, unos datos físicos típicos de la esferocitosis, más una prueba de antiglobulina humana o prueba de COMS directa negativa, ya son suficientes para hacer un diagnóstico definitivo de una esferocitosis hereditaria. Aunque también se puede llegar a hacer otras pruebas y dependiendo de los resultados también nos pueden guiar a un diagnóstico. Se hablaba, por ejemplo, de la prueba de COMS directa, que tiene que ser negativa. También se hablaba de una EMA, en donde se va a observar, nos decía que era un método bastante reciente, de hecho, por lo que no se tenía en todos los laboratorios disponibles, pero sí se lo tenía, decía que era muy confiable, llegaba a tener hasta un 96% de sensibilidad a lo que es para la esferocitosis. Y los resultados que vamos a obtener es una unión covalente de la banda 3. También se puede realizar una biometría hemática en la cual vamos a encontrar un aumento de la
vamos a observar una hemoglobina de 9 a 12. Lo que vamos a observar es una anemia compensada o puede ser normal. También se va a observar el volumen corpuscular medio, que va a ser normal o bajo. También se puede observar una reticulocitosis entre un 5 y un 20%. También podemos obtener otros exámenes, por ejemplo, química sanguínea, donde vamos a encontrar la bilirrubina indirecta, que va a estar aumentada, la aptoglobina va a ser libre en el plasma, que libre en el plasma va a estar baja o puede estar ausente. Incluso podemos encontrar que se va a encontrar un hiperoide. También se pueden realizar pruebas de fragilidad osmótica, donde esta va a estar aumentada, aún con sospecha de una post-esplenectomía, todavía puede estar aumentada. También se pueden realizar pruebas de autohemólisis, donde va a estar acelerada a partir de las 24 horas, y análisis de proteínas también de las membranas eritrocitarias, donde se va a ver el defecto estructural específico de la proteína, que puede ser la anquirina o cualquiera de las que he mencionado anteriormente. Se va a observar un defecto en una de estas proteínas. Ahora, en cuanto a lo que sería una evolución y tratamiento, podemos encontrar que en los casos moderados y graves se recomienda, por ejemplo, lo que es la terapia con ácido fólico, la cual se va a dar 2.5 miligramos al día en niños y 5.0 en miligramos al día en el adulto. Y esto es sobre todo para evitar el desarrollo de una crisis megaloblástica. Como ya hablé, la esplenectomía sería la solución, por decirlo, a este problema. Esta se puede ser de preferencia laparoscópica y acompañada de una colecistectomía cuando hay cálculos en la vesícula biliar, y esto va a resolver de forma permanente la enfermedad, excepto en los casos autosómicos recesivos, dado que esto se puede complicar un poco más. Y también vamos a encontrar que en la hemoglobina aumentada y la ictericia cuando una vez que se resuelve y el volumen corpuscular medio va a descender, aunque la cantidad de hemoglobina puede permanecer alta. Y aparece también lo que es trombocitosis y leucocitosis. Y asimismo se observan los cambios esperados después de la extirpación del vaso, como por ejemplo la presencia de los cuerpos de Howell-Jolly, llanocitos, acantocitos, o también se pueden encontrar siderocitos y trombocitosis en algunos casos. Ya, siguiendo está la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o G6PD. Para esto hay que tener en cuenta que hay 3 deficiencias enzimáticas que van a causar las anemias hemolíticas, y estas son las de esta enzima, las de la G6PD, las de la sinasa piruvato y reductasa de metahemoglobina. La deficiencia de la enzima constituye el defecto metabólico principal para la destrucción del eritrocito en lo que se refiere de defectos enzimáticos, afectando así a 400 millones de personas en todo el mundo, aunque solo una fracción de estos van a presentar consecuencias clínicas. La función por la vía de la pentosa fosfato, en la que su función es la reducción del NADP a NADPH, lo cual es necesario para que el glutatión oxidado pase a su estado reducido. Otro nombre que recibe la reducción de esta enzima es el favismo, que tiene bastante que ver con el consumo de abrazo. El gen de la enzima se localiza en el cromosoma X, por lo que su deficiencia se expresa de manera completa en el varón. Las mujeres son clínicamente normales. Sin embargo, si una mujer expresa el defecto, se debe a un caso demasiado raro. Ya, en cuanto a su clasificación, existen varias clasificaciones, pero la más acertada es la que se basa en la medición de la actividad enzimática y la repercusión clínica de la misma, incluyendo así 5 categorías, como vemos en la imagen, de un grado creciente con la actividad de la enzima. Es decir, que en la clase 1 hay menos de 10% de la actividad normal de la enzima G6PD, acompañada con una anemia hemolítica crónica, y en la clase 5 esta se haya aumentado. Ya, bueno, ¿cuáles son los aspectos fisiopatológicos? Básicamente la deficiencia de la enzima, el eritrocito no puede generar suficiente NADPH,
lo cual se requiere reducción del y los radicales libres generados en pequeñas cantidades del metabolismo normal. Como consecuencia de esto, el agotamiento del glutatión se acumula en glutatión oxidado en el interior del eritrocito, provocando de esta manera que se acumulen cuerpos celulares que se llaman cuerpos de genes en las membranas del eritrocito y posteriormente se produzca la hemólisis del mismo y se eliminen por macrófagos. Ya, ¿cuáles son las características clínicas y hematológicas que presentan? Para esto se los ha dividido en 3 síndromes o presentaciones clínicas. Una de ellas son las anemias hemolíticas adquiridas agudas. La variante más común ocurre solo después de la exposición a ciertos oxidantes con la destrucción repentina de eritrocitos viejos. Por lo tanto, es común tras la ingestión de primaquina en su G6PDA y una variante que era la mediterránea. Por lo tanto, ¿cuáles son los síntomas que se va a ver? Generalmente 2 a 4 días después se suele ver lo que es la aparición de ictericia y también hemoglobinuria. En el frotis de sangre periférica se muestra la presencia de fragmentos de eritrocitos, microesferocitosis y células con aspecto de haber sido como que mordidas, y obviamente también en los cuerpos de genes. Ya, otra presentación clínica es la hemólisis inducida por infección. Bueno, generalmente esta se da por la infección de ciertos microorganismos, entre los cuales se menciona la salmonella, la Escherichia coli, el estreptococo del grupo beta hemolítico y las rickettsias. También decía que otra causa de estas podrían ser inducidas por cetoacidosis diabética. La anemia hemolítica no esferocítica congénita. Bueno, en algunas variantes de esta deficiencia hay hemólisis de por vida, sin infección o exposición a fármacos. En la infancia puede surgir crisis aplásticas vinculadas a ataques febriles y a la ingestión de habas. Aquí se menciona lo que es del fabismo, que en ciertos sujetos con la variante mediterránea el consumo de este tipo de alimentos es letal, ocurriendo generalmente en un mayor número en varones y provocando la hemólisis de los eritrocitos. 5 a 24 horas después de la ingestión de estos alimentos se acompaña de cefalea, náuseas, dolor de espalda, escalofrío y fiebre. Para su diagnóstico, debido a que los eritrocitos más viejos tienen una menor actividad de la enzima, son los que de un modo preferente se van a destruir primero. Por esta razón, se requiere de por lo menos unas 8 semanas para realizar las pruebas del laboratorio. Entre estas se mencionan las pruebas de búsqueda de eficiencia de G6PD, la cual era la prueba más sencilla y confiable, en la que se basa de fluorescencia para de esta manera constatar el NADPH cuando se encuentra sobre la luz ultravioleta. La siguiente prueba es la prueba de reducción de metahemoglobina, que detecta la generación de NADPH por la enzima, la G6PD, de manera indirecta y también se conoce como la prueba de Preble. Y por último es la prueba de cianuro ascorbatado, en la cual al no haber G6PD, el peróxido generado por la interacción del ascorbato con la hemoglobina ataca la hemoglobina y se forma un pigmento de color pardo. Por último, el tratamiento básicamente consiste en evitar la exposición a ciertos fármacos que precipitan la hemólisis. También mujeres heterocigotas, embarazadas o lactantes, también debe evitarse ese tipo de fármacos, ya que pueden llegar a la circulación. Y también la anemia hemolítica, requerir transfusiones durante las primeras semanas de vida para evitar carnívoros. Y la siguiente diapositiva muestra algunos de los fármacos que menciona el libro que podrían presentar, que podrían causarlo. Ahora continuando con la drepanocitosis o anemia de las células falciformes. Primero ahí tenemos una breve descripción de la hemoglobina normal y las hemoglobinopatías.
La hemoglobina, entonces, humana normal, nos mencionaba que estaba formada por dos pares de cadenas de globina, cada una de las cuales tiene unida un grupo M. En los individuos sanos decían que hay 7 diferentes tipos de cadenas de globina, de las cuales 4 son embrionarias o transitorias, como son las hemoglobinas Gower 1 y 2 y las de Portland 1 y 2. La hemoglobina fetal es la que predominaba durante esta etapa de la vida y hasta el nacimiento, y luego solamente representaba de un 0.5 a un 0.8%. La hemoglobina A es la principal hemoglobina ya en el adulto, ya que constituye un porcentaje del 96 al 98% de la hemoglobina sintetizada. También estaba la hemoglobina 2, que esta comprendía la proporción restante, que era entre 1.5 a 3.2%. Entonces estas hemoglobinopatías constituían un conjunto de alteraciones estructurales de la molécula de hemoglobinas secundarias, mutaciones genéticas, que podían afectar solo a una de las bases o a más de los codones que iban a codificar los aminoácidos en las cadenas de globina. Ahí, déjale, por favor. En cuanto a esta anemia de las células falciformes, se iba a deber a la producción de una hemoglobina mutante, una hemoglobina S, que era el resultado del reemplazo de la adenina por la timina en el codón del DNA, que codificaba el ácido glutámico, en la posición 6 de la cadena beta de la globina, lo que iba a dar al lugar que este aminoácido se iba a sustituir por valina. Este cambio hacía posible que esta hemoglobina mutante, esta hemoglobina S, se polimerice con gran facilidad. En este gen de la drepanocitosis representaba una ventaja genética porque nos mencionaba que protegía al portador heterocigoto de sufrir, por ejemplo, el cuadro de paludismo endémico, que era causado por el Plasmodium falciparum. La anemia drepanocítica se debía al estado homocigoto del paciente. El fenotipo que tiene como resultado esta anemia es multigénico, ya que es consecuencia de la mutación antes mencionada, a lo que se agregaban también la acción de muchos otros genes denominados pleiotrópicos o genes efectores secundarios. Además, se interactuaban genes modificadores, como la presencia simultánea de la talasemia alfa, que mencionaba que podía aminorar, reducir la gravedad de la drepanocitosis al reducir tanto la concentración media de hemoglobina corpuscular, el número de células densas y la tasa de hemólisis. Pásale, por favor. Ya. En cuanto al cambio molecular, se produce el fenómeno de polimerización o de cycling, que más adelante les voy a mencionar que hay una prueba de cycling o prueba de falsiformación, la cual es muy importante para ya el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, en este fenómeno de polimerización de la hemoglobina desoxigenada, al permitir que la valina se acople a sitios complementarios en las cadenas de globina adyacentes, esta polimerización de esta hemoglobina mutante es el fenómeno primario de la patogenia molecular de esta enfermedad y dependía de la concentración de la hemoglobina S, el grado de desoxigenación celular, también del pH y de la concentración intracelular de la hemoglobina fetal. Estas moléculas de hemoglobina mutante S desoxigenada tienen una gran tendencia a agregar, aunque el proceso podía ser reversible, pero en la polimerización y la despolimerización repetidas iban a crear una polimerización irreversible que hacía que los eritrocitos adopten esta forma tan característica que es de hoz o media luna en el frotis de sangre periférico, como observamos ahí en las imágenes. Y esto pues alteraba una de las propiedades esenciales del eritrocito, como era su deformabilidad. Pásale, por favor. Ya. Aquí la hemoglobina mutante, esta hemoglobina S, liberaba el oxígeno que transporta con mucha más facilidad que la hemoglobina A, lo que se iba a ver reflejado en la desviación de la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina y que se iba a ver hacia la derecha. Los drepanocitos quedaban entonces atrapados de una manera predominante en un flujo bajo del lado venular, en esta microcirculación,
También esta vasoclusión debido a plagas de celicitos, sobre todo de reticulocitos y glóbulos rojos poco deformables al endotelio de las vénulas postcapilares, al que también se iban a adherir los leucocitos que formaban complejos heterocelulares porque se iban a adherir a estos drepanocitos. Pásale, por favor. Ya. Otro factor importante en esta fisiopatología de la anemia de células falciformes era la presencia de una capa doble de fosfolípidos, de lípidos disfuncionales en el glóbulo rojo, con una pérdida de la simetría normal en los fosfolípidos de la membrana. En particular, la presencia de la fosfatidilcerina casi siempre estaba del lado citoplasmático en el lado externo de ella. Pásale, por favor. Ya. Ahora, en cuanto a los factores que iban a modificar la presencia de la polimerización de la hemoglobina S, todos los factores iban a conducir a la disminución del tránsito de los drepanocitos por la microcirculación, como pueden ser el aumento de la adherencia del glóbulo rojo al endotelio, la deshidratación del eritrocito y la desregulación vasomotora. Así también iban a desempeñar una función muy importante el inicio de los fenómenos vasoclusivos, al igual que los siguientes, como pueden ser la concentración de hemoglobina S en los eritrocitos, la desoxigenación, las infecciones y la herencia, que vamos a hablar cada una parte. Pásale, por favor. En cuanto a la concentración de hemoglobina S en el eritrocito, se mencionaba que los individuos portadores de esta hemoglobina S, es el rasgo drepanocítico, tienen menos del 50% de la hemoglobina S, o sea, un porcentaje de un 20-40%, y el resto de la hemoglobina normal adulta iba a ser A. Desde el punto de vista clínico, estos portadores eran asintomáticos y los eritrocitos tenían un aspecto normal en el flux de sangre periférica. El signo más común que se iba a presentar en estos pacientes iba a ser la hematuria, que probablemente era debido a los microinfartos de las papilas renales. En cuanto a la desoxigenación, el factor más importante para precipitar la polimerización de los eritrocitos iba a variar con el porcentaje de la hemoglobina S presente. Con la anemia drepanocítica y con esta polimerización se iniciaba con una tensión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Pásale, por favor. En cuanto a las infecciones, las moléculas proinflamatorias iban a inducir a la activación del canal de Gardos, lo que explicaba la relación entre la inflamación, la vasoclusión y esta hemólisis acelerada que se iba a provocar en los pacientes. Y en cuanto a la herencia, que los pacientes con la anemia drepanocítica eran homocigotos en cuanto al gen respectivo y por tanto heredaron este gen anormal de cada uno de los progenitores. En cambio, por otra parte, también se mencionaba que existía un efecto protector que ya les había mencionado de esta hemoglobina mutante contra el protozoario, el Plasmodium falciparum, principalmente se cree que es debido por la destrucción preferencial que tienen estos eritrocitos parasitados. Pásale, por favor. En cuanto al cuadro clínico y al diagnóstico, realmente mencionaban que el recién nacido iba a estar protegido durante 8 a 10 semanas por el alto porcentaje que presentaban de la hemoglobina fetal. El 33% de los pacientes que sufrían esta enfermedad iban a ser asintomáticos y el cuadro clínico de este paciente iba a ser de un individuo que estaba estable por largos periodos de tiempo, los cuales se iban a interrumpir por diferentes crisis, como podían ser el infarto, la plástica, la crisis megaloblástica, la crisis de secuestro esplénico y también de la crisis hemolítica. Empezando por la crisis de infarto, esta es patognomónica, o sea que los signos que se van a presentar aquí van a ser sugestivos de la patología y también era la más común. Se debía a la obstrucción de los vasos sanguíneos por los drepanocitos rígidos y causaban una hipoxia y una posterior muerte celular. Este era más frecuente en los huesos, en tórax y abdomen. También esta oclusión microvascular en la médula ósea iba a causar necrosis, sobre todo en huesos largos, como también en costillas, esternón, cuerpos vertebrales y en la pelvis. En la oclusión de los vasos mesentéricos, esta podía asemejarse
El vaso también se afectaba de forma tan repetida que a un lapso de 6 a 8 años ya se hallaba autoesplenectomizado, o sea que existía una disminución progresiva del tamaño del vaso, que en estos casos se daba por una fibrosis. Lo que iba a reflejar la presencia de eritrocitos que contenían cuerpos de Howell-Jolly en la sangre periférica, como observamos en la imagen, que son estas inclusiones basófilas intraerocitarias. En cuanto a la, en cuanto a la crisis aplásica, esta iba a tener su origen con mucha frecuencia en las infecciones virales, principalmente la debida al parvovirus humano B19, que es muy importante. Este es citotóxico para los precursores eritroides y van a causar una reticulocitopenia de 7 a 10 días de duración. En cuanto a la crisis megaloblástica, este era el efecto debido al agotamiento de los folatos al final del embarazo. Y en cuanto a la crisis de secuestro esplénico, esta iba a aparecer en la infancia temprana y se debía a un repentino atrapamiento masivo de los eritrocitos a nivel del vaso. Aquí la cantidad de hemoglobina iba a ser menor, de 6 miligramos por cada 100 microlitros, y su disminución era de 2 o 3 gramos o más respecto a este valor basal. También se podía acompañar de esplenomegalia, de reticulocitosis, y en ocasiones también existía trombocitopenia. En cuanto a la crisis hemolítica, esta era debida al aumento de la tasa de hemólisis, que se iba a dar por diferentes razones. Había un numeroso grupo de manifestaciones adicionales, como podían ser el síndrome torácico agudo, el cual iba a predisponer a la hipertensión pulmonar. También otras causas eran las infecciones diversas, la embolia grasa, que era posterior a la necrosis de la médula ósea, y la infección por parvovirus B19, que iba a provocar una forma particular grave de esta patología. En cuanto a los niños, el crecimiento de estos iba a ser mucho más lento en los niños que iban a estar afectados con esta patología. También se mencionaba que existía un engrosamiento de los huesos a expensas de la cavidad medular. También puede existir dactilitis y daño de la médula renal con una pérdida en la capacidad de concentración. También cuando se presentaba el priapismo, que era la erección del pene continua y dolorosa, pero que no era provocada por el apetito sexual. En estos casos se podía requerir una descompresión quirúrgica, que esto podía ocasionar lo que es la impotencia. La esplenomegalia que se iba a presentar se iba a manifestar antes de esta autoesplenectomía. También había ictericia y la hepatomegalia, que iban a ser las más comunes. A nivel de tórax puede presentar el síndrome torácico agudo. A nivel ocular había daño de la vasculatura retiniana, que podía dar origen a un infarto de la retina y un desprendimiento posterior de esta. En cuanto a las infecciones, eran las más frecuentes, y la neumonía por neumococo era la infección que iba a predominar. Pásale, por favor. Y en cuanto a las pacientes embarazadas con esta patología, con esta anemia de células falciformes, resultaban más afectadas por enfermedades como la pielonefritis, infartos pulmonares, por neumonía, por hemorragias preparto, por premadurez y por muerte fetal. Pásale, por favor. Ya. En cuanto a los datos de laboratorio, en el frotis de sangre periférica se iban a observar los drepanocitos, que son las células en forma de oso, en media luna, que hemos visto y que está en esta imagen. También puede existir una atrofia esplénica, los cuerpos de Howell-Jolly, que iban a corresponder a restos de núcleo y que, como sabemos, eran sugestivos de la autoesplenectomía que provocaban el paciente. Por lo general, la concentración de la hemoglobina iba a fluctuar entre 6 y 9 gramos por cada 100 mililitros, con una anemia normocítica normocrómica, un aumento de la bilirrubina indirecta, una reticulocitosis y también incremento de la inmunoglobulina A. El diagnóstico entonces se basaba en la inducción de estos drepanocitos por hipoxia o metabisulfito de sodio, o por ambos, y de manera más precisa era mediante la electroforesis
de hemoglobina a un pH alcalino. Esta técnica demostraba la presencia de la hemoglobina mutante, de esta hemoglobina S, la cual se movía lentamente atrás de la hemoglobina A. También se encuentra la hemoglobina F, que constituía entre el 5 a 10% de la hemoglobina total. Hoy en día los métodos que se disponen usan anticuerpos monoclonales, tanto para la hemoglobina S como la hemoglobina A, que nos iban a permitir diferenciar entre los homocigotos y heterocigotos. Pásale, por favor. Ya. Otra cosa importante de mencionar es la función pronóstica que iban a tener los leucocitos, ya que un recuento alto en la biometría hemática iba a predecir este grado de la gravedad y la mortalidad de la enfermedad. Un recuento inicial alto es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de un síndrome torácico agudo y también en otros casos para infarto cerebral. Todo esto es debido al tamaño, el grado de rigidez y la adhesividad que tenían los leucocitos y que eran determinantes para el flujo sanguíneo microvascular. Pásale, por favor. Ya, ahora en cuanto al tratamiento, este consistía principalmente en evitar los factores que desencadenaban las crisis, como iban a ser la deshidratación, las infecciones, la anoxia, la estasis circulatoria y la exposición prolongada al frío. Entonces se debían administrar vacunas para inducir una respuesta inmune adecuada contra tanto neumococos, meningococos y hemófilos influenciados, bacterias que iban a causar mayores problemas debido a la asplenia funcional o anatómica. En cuanto, también se mencionaba la administración profiláctica de penicilina oral, que debía ser continua una vez que el vaso dejaba de ser funcional. La hidroxiuria es un citotóxico y un citorreductor que iba a actuar en fases de síntesis del ciclo celular y que iba a incrementar la concentración de hemoglobina F. Iba también a regular la adhesividad del eritrocito y también aumentaba el óxido nítrico. En pacientes que iban a responder al tratamiento con este fármaco, se incrementaba tanto el número de eritrocitos que contenían hemoglobina F, así como la cantidad de hemoglobina F por célula, en tanto que el número de los glóbulos rojos densos y reticulocitos relacionados con crisis de vasoclusivas iba a disminuir, lo cual iba a mejorar la supervivencia del eritrocito en general. Pásale, por favor. Ya. Y en cuanto a los tratamientos de hoy, se iban a valorar tanto al que se incluía el óxido nítrico, que inducía la relajación del músculo liso en la pared vascular y vasodilatación. Para este efecto se ha administrado por vía oral el precursor del óxido nítrico, la L-arginina. También otros agentes en estudio serán los antagonistas de los canales de calcio y las sustancias antiadhesivas y antiinflamatorias. También el trasplante de las células madre y la terapia génica eran como los nuevos campos de investigación que se estaban desarrollando, y el que más lo que más estaba desarrollando en el futuro era el uso de células madre pluripotenciales, pero que eran lucidas. Ya, pásale, por favor. Y ahí en cuanto al rasgo de las células falciformes, el estado de portador para el gen de la drepanocitosis podía ser, era autosómico dominante, no se acompañaba de anormalidades clínicas y la medida de los eritrocitos era normal. Aparte que, como ya les he mencionado, se podía diagnosticar con la prueba de electroforesis de hemoglobina, que es la prueba más precisa, que demuestra la presencia de esta hemoglobina mutante S y que iba a desplazar detrás de ella la hemoglobina A. Recordando siempre que la hemoglobina S está presente en menor cantidad que la hemoglobina A. Bien, a continuación voy a exponer el tema de las talasemias. Principalmente, para empezar, hay que conocer que las talasemias es, digamos, un trastorno de tipo cuantitativo que se da cuando se da este proceso de formación de la hemoglobina. Entonces,
Para ello existen dos formas hereditarias de los trastornos moleculares de la hemoglobina, principalmente los cuales son capaces de provocar anemia. Estas dos son de dos tipos, pueden ser o anormalidades estructurales, también conocidas como hemoglobinopatías, y las talasemias, de las cuales vamos a tratar. Estas últimas, las talasemias, son unas anomalías de tipo, como ya mencioné, cuantitativo en la síntesis de las diferentes cadenas que vienen a integrarla a la hemoglobina, como se puede ver en la imagen. Entonces, se puede decir que estas talasemias conservan una composición estructural de la molécula de la hemoglobina, pero aquí existe una síntesis defectuosa de estas cadenas globínicas, que pueden ser alfa y beta principalmente, aunque también se encuentran las gamma o delta. Entonces, como se observa en la imagen, bueno, pues hay una hemoglobina normal, en la cual vemos en la parte superior, vemos tanto dos cadenas alfa y dos cadenas beta, así como los grupos hemo. Entonces, si falta una sección en el cromosoma, por ejemplo, que codifica para las cadenas de esta hemoglobina, se va a dar lugar a las talasemias. Por tanto, vamos a depender de que si la cadena no viene a sintetizar principalmente alfa o beta, va a dar lugar al tipo de la talasemia. Entonces, vamos a tener talasemias alfa o beta según el gen que codifique para tal tipo de cadena. Y también en el caso que no haya lo que es este gen que codifique para la cadena alfa o beta según corresponda, no es solo que viene a estar ausente, sino que también puede estar disminuido y por tanto va a dar igual al cuadro talasémico. Bien, entonces, bueno, para concluir, por así decirlo, esta talasemia no es más que un trastorno sanguíneo de tipo hereditario, donde se produce una forma anormal de hemoglobina, lo que viene también a ocasionar una destrucción de los eritrocitos. Y vemos a la izquierda que hay una imagen de un tetrámero de la hemoglobina, y en las cuales, como vemos, se produce una alteración por delección principalmente en los cromosomas. En cuanto a la talasemia alfa, se puede decir que son relativamente frecuentes en muchas partes del mundo. Además, las formas más graves se encuentran en el sudeste de Asia, también en China y en Filipinas, pero también se vienen a observar formas de una forma clínica moderada en las personas que también tienen ancestros africanos y también en habitantes de las costas del Mediterráneo. Más específicamente para las costas europeas, puede ser Italia, España, entre otros. Y bueno, también hay que mencionar que este tipo de talasemia es mucho menos frecuente que la beta talasemia, ya que se va a detectar menos, ya que este tipo de talasemias es más frecuente, digamos, en el feto se viene a desarrollar y ya a veces existen procesos que los llevan a la muerte y por tanto nunca se hacen los estudios de que si ha tenido o no este cuadro. Entonces, por eso es menos frecuente, porque se estudia menos. Y bueno, en condiciones normales se vienen a heredar 4 genes alfa, como se observa en la imagen. 4 genes alfa, 2 de cada uno de los padres. Entonces, la talasemia alfa es un efecto de la eliminación de uno o más de estos genes. Entonces, la gravedad de los síndromes talasémicos alfa viene a depender del número de genes que se eliminen, ya sea 1, 2, 3 o 4 genes. Y esta última forma es letal y es una causa frecuente de abortos. Es decir, que si no hay ningún gen alfa de los 4,
Entonces esto significa que es la forma más grave de talasemia tipo alfa. Puedes pasarle para... Ya, bien. Entonces, como se observa en la imagen, vemos unas formas diferentes de llamar a los diferentes tipos de talasemia alfa y su forma clínica. Por ejemplo, cuando es normal, entonces vemos que los 4 alelos alfa o 4 genes alfa son funcionales. Después tenemos el tipo de talasemia silente, o también conocido como portador silencioso. Como se observa, solo hay 3 alelos o genes alfa funcionales. Y igualmente la repercusión que tiene en el paciente va a ser normal. Después encontramos el rasgo talasémico, o también conocido como tasa de talasemia. Aquí en este caso vamos a tener solo 2 genes o alelos alfa funcionales, y la presentación clínica que nos viene a dar va a ser una anemia microcítica con hipocromía moderado. Asimismo, cuando tenemos una enfermedad de la hemoglobina H, o enfermedad por hemoglobina H, tenemos un solo alelo o gen funcional alfa, es decir, que el resto, es decir, los otros 3, están ausentes o disminuidos. Y la presentación clínica que provoca en el paciente va a ser una anemia de tipo hemolítico. En cambio, cuando no hay ningún alelo alfa, como ya lo mencioné, es decir, que los 4 están ausentes o disminuidos, esto es incompatible con la vida y va a dar lugar a una hidropesía fetal. Y bueno, en la presentación clínica, lo que se va a dar es un aborto o anemia muy grave, que finalmente va a conllevar a la muerte. ¿Puedes pasar el anterior? No, el anterior. Ya es. Bueno, y aquí entonces hay que aclarar que en el feto, como se observa donde pone normal, tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma en el feto. Entonces esto es conocido como una hemoglobina fetal normal. Sin embargo, cuando ya ocurre el nacimiento, las cadenas gamma se vienen a sustituir por cadenas beta. Como se observa, eso pasa en un indio, tienen una patología en relación a las talasemias. Entonces, en casos patológicos vamos a tener a la hemoglobina de Barth como una forma muy grave que se viene a desarrollar antes del nacimiento, y en la cual vamos a tener 4 cadenas gamma, porque como hay ausencia de las cadenas alfa, entonces eso quiere decir que el feto va a tener 4 cadenas beta, y por lo tanto estas 4 cadenas beta se vienen a transformar en cadenas gamma, lo cual es algo incompatible con la vida y conlleva la muerte del feto mismo. Entonces, cuando tenemos estas 4 cadenas gamma, vamos a tener una presentación clínica que, como ya la mencioné, es la hemoglobina de Barth, y en la cual solo hay un alelo funcionante de los 4 en total, y esto puede provocar también muerte en el feto. Y esto se va a manifestar en forma de hipoxia intrauterina grave, edema, palidez y hepatoesplenomegalia. Pásale a la siguiente, por favor. Eso. Ya. Bien. En cuanto al otro tipo de talasemias, las beta, esta se va a considerar el trastorno genético más frecuente, ya que el 3% de la población es portadora de esta normalidad. Y de forma particular también, recae en los países de Italia y Grecia. Y bueno, en sí este tipo de talasemias va a ser conocido como una deficiente producción de las cadenas beta de la hemoglobina a causa de la ausencia o reducción de su síntesis.
También esta enfermedad varía desde una beta talasemia menor y mayor, conocida como anemia de Cooley. Y como se observa en la imagen, bueno, tenemos los estudios de laboratorio que nos vienen a permitir distinguir las deficiencias de hierro de las talasemias beta heterocigoto. Con lo cual esto nos sirve de mucha ayuda a la hora de hacer los exámenes para ver a qué tipo de talasemias se corresponde según sea alfa o beta, y también en el caso que no sea este cuadro talasémico y se corresponda a una deficiencia de hierro, con la cual hay que hacer el diagnóstico diferencial, ya que como ya conocemos, cuando hay una deficiencia de hierro, bueno, hay una anemia ferropénica, estas también son de tipo microcítico e hipocrómico. Entonces, según estos datos, nos podemos guiar para hacer el diagnóstico diferencial. Pásale, por favor. Bien. Y bueno, adentrándonos aún más en los dos tipos de talasemias beta que ya mencioné, encontramos de dos tipos, la menor o conocida como rasgo talasémico y la mayor como anemia de Cooley. Mencionar que en la menor este tipo de talasemias casi siempre son asintomáticas y es muy difícil de encontrar un cuadro clínico muy certero en el paciente. Y además pueden cursar o no con anemia muy leve, y también estas se deben a una disminución de la síntesis de las cadenas beta. Y bueno, como ya mencioné, bueno, este tipo en concreto suelen confundirse con una anemia ferropénica. Y en cuanto a al de tipo mayor o anemia de Cooley, es conocida como, bueno, provocada por la ausencia de las cadenas beta y por tanto un aumento de la síntesis de las cadenas alfa. Y entonces estas cadenas alfa se vienen a precipitar en el interior de los hematíes y forman unos cuerpos de Heinz, como se observan en la imagen, al igual que también ocurría, como ya mencionó mi compañero, en el déficit de la glucosa 6-fosfato. Y mencionar que este tipo de talasemias se vienen a manifestar a partir de los 6 a 8 meses de vida, con lo cual el cuadro clínico es muy temprano. Y por lo general estos pacientes mueren antes de la edad adulta, aproximadamente a los 25 años de edad. Y entre las manifestaciones clínicas, en concreto, viene a existir una esplenomegalia y también a veces una cardiomegalia, por ese esfuerzo que hace el corazón y para compensar lo que es esta anemia. Entonces, por eso es la presencia de esta esplenomegalia y cardiomegalia. También se observa una presencia de hemocromatosis y sus secuelas correspondientes, como puede ser una cirrosis hepática y también miocardiopatías. Como ya mencioné, su forma más grave es la anemia de Cooley, y esta cursa también con una esplenomegalia y hepatomegalia, y esto es principalmente a causa de una descomposición de la hemoglobina que, como ya conocemos, viene a haber una salida de lo que es bilirrubina y por lo tanto hace que el hígado venga a trabajar más para hacer todos los procesos metabólicos de desintoxicación en el organismo. Y bueno, con respecto a los hallazgos clínicos, vamos a encontrar una presencia de dianocitos, normoblastos y punteado basófilo, y esto se da porque es un proceso hemolítico y bueno, también se hallan cuerpos de Heinz, como se observa en la imagen y ya había mencionado anteriormente. Entonces, en la imagen que está en el medio, se puede hacer una diferencia digamos, de las causas principales. Por ejemplo, bueno, quiere decir que en este tipo de talasemias, cuando hay excesos de cadenas alfa,
Esto es provocado porque las cadenas beta hay una falta de producción y por lo tanto hay un exceso de estas cadenas alfa. Entonces, estas cadenas alfa se vienen a precipitar y vienen a provocar la hemólisis de los hematíes y también pueden provocar un aborto intramedular de estos eritroblastos, con lo cual también se da un cuadro también de ictericia provocada por la precipitación de esta bilirrubina que ya mencioné, y esto asociado también a una esplenomegalia, hiperesplenismo y también en base a una eritropoiesis ineficaz que viene a retroalimentar el cuadro clínico y provoca una anemia. Muchas gracias. Gracias al grupo que expusieron. Descansamos 5 minutos, por favor. Son las 17:05, 17:10. Empezamos el caso clínico.
Bien, entonces iniciamos con el caso clínico. Ya le comparto, doctora. Observar tal vez. Sí, sí se ve. Amplía la pantalla. Ya. Listo. Bueno, vamos a empezar con una paciente de mujer de 26 años, procedente de Perú, que acude al servicio de emergencias por un cuadro de 14 horas de evolución, consistente tanto en dolores musculares y articulares generalizados, con una gran limitación funcional. También se acompaña de cefalea velocraneal, astenia, sudoración profusa, prurito intenso y coluria. Ya, desde hace una semana presenta un cuadro catarral con adenofagia y fiebre, malestar general, tos con expectoración, amarillenta en escasa cantidad y es tratada como nasofaringitis. En los antecedentes personales de la paciente tenemos que es de raza mulata. También presentaba antecedentes de anemia sin filiar que ha precisado de 3 a 4 diagnósticos ingresos previos y también de transfusiones, además dolores generalizados, fiebre y con mucha frecuencia, además que en los antecedentes familiares tenía un hermano muerto por una patología sanguínea que no especificaba, no refería, y otro hermano con una clínica similar a la suya. La madre y el padre se encontraban sanos aparentemente. En el examen físico destacaba la ictericia conjuntival que presentaba la paciente. También existían adenopatías laterocervicales, una faringe hiperémica sin placas ni exudados y un abdomen que era doloroso la palpación, pero sin defensa abdominal. Ya, viendo todos estos antecedentes en la anesis y en el examen físico, quisiera que alguien aquí me ayudara. ¿Qué datos le parecen relevantes de todo esto que venimos comentando hasta ahorita para poder tipo orientar el diagnóstico en un inicio? Yo les voy a nombrar, por favor, Diego Saraguro. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta que hizo Juan Ramiro. Lo que sí llama la atención es que en el ejercicio el paciente presenta la ictericia conjuntival, también lo que son las adenopatías, y no sé si tal vez, bueno, principalmente sería eso. Ajá, ¿Qué te pareció relevante? Eso me parece relevante. No sé, puedes tal vez seguirla con los antecedentes. Esto también me parece interesante, que es la anemia y también la patología sanguínea por la que falleció el hermano, que bueno, también puede estar ligada con la paciente. Ok. Sí, principalmente los cuadros previos de ingresos que tenía la paciente por anemia, estos antecedentes familiares que nos podrían indicar alguna patología hereditaria y como se mencionó también al inicio de la clínica que presenta la paciente, los dolores musculares y articulares generalizados que presenta. Muy bien. En cuanto continuamos con los exámenes complementarios, aquí se le realizó una radiografía de tórax a la paciente, la cual mostraba un derrame pleural bilateral con un infiltrado basal derecho. En cuanto al hemograma, nos mostraba estos datos: una hemoglobina de 9.6, un hematocrito de 28.3, las plaquetas de 517.000 y en la bioquímica una bilirrubina total de 2.
Aquí quisiera que alguien cualquiera me ayude a interpretar estos valores, a ver si están altos, bajos. Milena levantó la mano. Sí, bueno, en cuanto a la radiografía de tórax que muestra un derrame pleural bilateral con un infiltrado basal derecho, podría pensarse pues que es alguna neumonía que quizás está cruzando con una crisis hemolítica. En cuanto al hemograma, hay una hemoglobina que es de 9.6 y lo normal, o sea, debería ser entre 12 a 15 por lo que es mujer. Sería una hemoglobina baja, por lo cual consideramos pues obviamente una anemia. El hematocrito también está disminuido, que debería ser más o menos entre 36 a 45. Y las plaquetas también están aumentadas, que debería ser lo normal hasta máximo 400.000. Los leucocitos también en este caso están aumentados. Lo normal es hasta 11.000, desde 4.500 a 11.000. Y en cuanto a la bilirrubina total, en este caso lo normal, la total, es hasta 1.1, 1.2 máximo. Y aquí está aumentada, para lo cual todos estos exámenes complementarios y todo lo que ya mencionó en cuanto a los antecedentes, se podría pensar en una depranocitosis. Bueno, según lo que me hace pensar en cuanto a los estudios de laboratorio. Muy bien. Sí, todo lo que dices está muy bien, y para complementarle a esto, les iba a mostrar la sangre periférica, que va a mostrar una anisocitosis, elitocitosis y hematíes falciformes, incluidos los cuerpos de Howell-Jolly que se habían mencionado durante la exposición. Entonces aquí también ya lo respondiste, que todo esto ya veníamos hablando para qué iba a resultar compatible. Entonces sí, efectivamente es para una drepanocitosis o una anemia de células falciformes. Entonces esta paciente ingresa al servicio de medicina interna para su tratamiento y para su correcto diagnóstico de la anemia. La paciente evoluciona con una que persistió durante varios días, durante 10 días, y que ese tratamiento de amoxicilina más ácido flavulánico no desistió. Entonces se inició un tratamiento con claritromicina y ceftriaxona, y la fiebre aquí sí se dio definitivamente. También se hizo un hemocultivo por el cual salió negativo. También se realizó una TAC abdominal que mostraba una autoesplenectomía por infartos esplénicos múltiples. También mostraba una necrosis avascular de la cabeza femoral derecha, hepatomegalia homogénea y el derrame pleural bilateral e infiltrado parenquimatoso y basal. Coincidiendo con esta fiebre que presentó la paciente, se le realizaron serologías frente a diferentes tipos como los parvovirus B19, el Leishmania, el Plasmodium, Legionella, pero todos estos al final salieron negativos. En la resolución ya del caso, en la exposición mencionamos dos estudios, pues decirlos, que son muy específicos para la drepanocitosis. Aquí quisiera que alguien me nombre los dos, o si se acuerda de uno, por lo menos que me lo diga. Amy, adelante. Ya, examen que recuerdo es la electroforesis de hemoglobina, ¿no? En donde esta HBS, la mutante, se iba a mover hacia atrás de la hemoglobina A. También otra que era la de, no recuerdo el nombre. Ok, muy bien. Sí, la otra también era la de Sealing o test de falsiformación. Bueno, principalmente aquí es la electroforesis, que es la que tiene o se considera la prueba de elección para el diagnóstico. Un 66% de hemoglobina mutante, de hemoglobina S, un 34% de hemoglobina A y un 2% de hemoglobina 2. Entonces, la paciente, mediante estas pruebas, se permitió diagnosticar que era una portadora de una anemia falciforme en su forma heterocigota y de una beta-talasemia. Y finalmente, esta paciente fue dada de alta, iniciando un tratamiento tanto con hidroxiurea
Y una vez que se encontraba asintomática, y también se inició, como mencionamos antes, los estudios que contaba esta sintomatología similar a la suya. Bien, eso es todo. Ok, gracias. ¿Pueden por favor encender sus cámaras? ¿Preguntas? ¿Cuánto va ganando Ecuador? Eso se han de saber, no sé, dice. No dice. A ver, Kevin, ¿cuánto va ganando o perdiendo Ecuador? No sé, la verdad. Estaba poniendo atención. Ahora les pongo 0 por no saber cuánto van. Ahí sí. Me parece que no tendrían, igual los que se están saliendo del grupo, tengo 2 que faltaron, están y el resto va saliendo. Bien, ahora les voy a hacer un resumen de lo que son estas anemias que vimos ahora. Son anemias que sí se presentan en muy baja incidencia en nuestro medio. Es más, Argentina, Brasil, Venezuela en su tiempo recibió mucha gente de Europa, entonces tiene alta incidencia en lo que son la alteración de células falciformes y talasemias en gran cantidad. En nuestro medio todavía no son muchos años lo que migra nuestra gente y bueno, el hecho de que migran y también hay la relación ya con otras personas de otros países con otro tipo de alteraciones, como saben ya son enfermedades genéticas, están en los genes de esta alteración, entonces es como van avanzando estas patologías. Es por esto que se pueden presentar, es común la deficiencia de glucosa 6-fosfato dehidrogenasa en nuestro medio. El resto todavía no hay un alto porcentaje. Así que les voy a hacer un resumen. No sé si antes de eso tengan alguna pregunta. No, doctora, está. Ok, bien. No sé si están todos viendo. Sí, doctora. Ok, bien. Entonces tenemos en cuanto a la esferocitosis hereditaria, que es un trastorno hemolítico familiar. Este va a ser heredado el 75% en forma autosómica dominante. Significa que el padre va a estar afectado y la madre no va a estar afectada. Aquí hay una posibilidad de que el 50% de los hijos sean afectados y el 50% que no sean afectados. Y en un 25% va a ser autosómico recesivo. En este sentido, el padre va a ser portador y la madre también va a ser portadora. Van a tener un hijo no afectado y también van a tener hijos portadores. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Tiene que ver con el citoesqueleto, con la membrana del glóbulo rojo. Existe un defecto primario del esqueleto de la membrana, especialmente por las proteínas, la espectrina, la anquirina, la banda 3 y la proteína 4.2. Lo que va a ocasionar este defecto es un aumento en la inestabilidad de la membrana, inclusive puede haber pérdida de la membrana, haber una disminución de la superficie con relación al volumen, y esta disminución de lo que va a provocar esto es una disminución en la deformabilidad. O sea, los glóbulos rojos ya no van a ser deformables, especialmente cuando pasan por los sinusoides. Estos van a ser retenidos, estos eritrocitos con alteración van a ser retenidos en el vaso y posteriormente van a ser destruidos en el mismo vaso. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Hay pacientes que pueden ser asintomáticos, no presentarse ninguna sintomatología, y también pacientes que pueden presentar una hemólisis grave. En la forma leve va a ser muy difícil de diagnosticar porque la hemoglobina siempre va a estar, hemoglobina, hematocrito, glóbulos rojos van a estar dentro de los valores normales, y también la bilirrubina puede ser normal. Cuando determinamos ya la presencia de esta patología es cuando ya hay presencia de esferocitos, presencia de reticulocitos en el escrotis de sangre periférica, que nos ayudaría al diagnóstico.
Como es una patología que se hereda, va a aparecer en la infancia temprana. Especialmente se va a presentar con anemia, la tríada va a ser anemia, ictericia y esplenomegalia. Estos pacientes pueden desarrollar una crisis hemolítica que puede ser secundaria a una enfermedad febril, una enfermedad infecciosa, especialmente por el parvovirus B19. En los recién nacidos, a los 2 días de vida, ellos pueden presentar una hiperbilirubinemia que suele ser grave, pero tenemos que en este caso se tiene que actuar muy rápidamente. En ese sentido, los pacientes, los recién nacidos, tienen que realizar una exsanguinotransfusión. En los adultos vamos a encontrar cálculos de pigmento biliar, anormalidades óseas por expansión de la cavidad medular. El diagnóstico cuando no hay sintomatología, podría haber una anemia moderada, la concentración de hemoglobina corpuscular media va a estar aumentada y el volumen corpuscular medio va a estar normal o bajo. Va a haber reticulocitos entre el 5 al 20% y en el frotis de sangre periférica vamos a encontrar policromatofilia, que serían los reticulocitos que se tiñen, poiquilocitosis, anisocitosis con o sin esferocitos, que serían ya los esferocitos y la deformación de los eritrocitos. Se va a presentar también bilirrubina indirecta aumentada. La lactoglobina va a estar ausente o disminuida porque la hemoglobina que se libera de los glóbulos rojos por la hemólisis va a ser captada por la lactoglobina, por eso va a estar ausente o disminuida. En la médula ósea va a haber una hiperplasia eritroide y las pruebas que se podrían realizar es la fragilidad osmótica que va a estar aumentada, una autohemólisis que va a estar acelerada, la fijación de hema y la electroforesis de proteínas de la membrana eritrocitaria que es específica esta ya para ver el defecto estructural específico de la proteína. El tratamiento en estos pacientes no requieren una transfusión sanguínea, ya que si están hemodinámicamente estables, no requerirían transfusión, salvo en una crisis aplástica. Entonces ahí sí deberíamos considerar la administración de concentrados de glóbulos rojos o del componente que estuviera deficiente. En casos moderados y graves, se debe administrar el ácido fólico de 2.5 miligramos por día en los niños y 5 miligramos día en adultos. Esto se debería administrar para evitar una crisis megaloblástica, ya que como existe una división celular muy acelerada, puede ser deficiente el folato. Por esa razón se administraría profilácticamente el ácido fólico para evitar ya en estos pacientes una anemia megaloblástica. Cuando los niños ya son diagnosticados, se debe hacer un seguimiento una vez al año y a los 5 años se debería realizar un eco para identificar cálculos en la vesícula biliar. Si todo está normal, se debe repetir este eco cada 3 a 5 años. Cuando existen los niños que están afectados muy gravemente, se debe hacer un seguimiento continuo e incluso se debe realizar lo que es la esplenectomía más la colecistectomía. Esto resolvería permanentemente la enfermedad, pero se la debería hacer después de los 6 años. Existen niños que no llegan a esa edad y que tiene que realizarse una esplenectomía urgente porque corre riesgo la vida del niño. En el caso de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esta es hereditaria, es un defecto más frecuente en el mundo, afecta más o menos a 400 millones de personas. Esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se va a localizar en el cromosoma X. Su deficiencia se va a expresar de manera completa en el varón. Las mujeres son heterocigotas y clínicamente normales. Vemos en este ejemplo que la madre es la portadora, es asintomática, el padre es sano. Y la posibilidad de que un niño salga afectado es del 25% y tenemos como es varón, sale afectado un varón. Va a haber una hija portadora y el 55% de los hijos no van a estar afectados. En la fisiopatología tenemos que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cataliza el primer paso de la glucólisis por la vía de las pentosas, en la cuya función esencial es la reducción del NADP a NADPH. Este es necesario para que el glutatión oxidado pase a su estado reducido. En ese sentido, como hay la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se va a acumular el glutatión oxidado en el eritrocito. Lo que va a provocar esta acumulación del glutatión oxidado es la
de complejos insolubles de globina que se desnaturan. Estos complejos van a formar masas que se van a fijar a la membrana del glóbulo rojo y son los denominados cuerpos de Heinz que se van a ver en el prótesis de sangre periférica. Estos cuerpos de Heinz lo que van a hacer es modificar la elasticidad de la membrana y el eritrocito no se deforma y va a quedar atrapado en el vaso y también en el hígado. Y así se produce la hemólisis por la rigidez de la membrana. El cuadro clínico va a presentar hemólisis por exposición a oxidantes. Especialmente acá vamos a ver los que sería en primera instancia lo que son los fármacos. En la literatura que les di hay un cuadro sin número de fármacos y los pacientes que son deficientes de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tienen que tener siempre precaución de esos medicamentos, no utilizarlos. En estos pacientes que tienen problemas con una hemólisis por la exposición a fármacos, podrían desarrollar ictericia, palidez, hemoglobinuria, disminución de la hemoglobina. En el frotis de sangre periférica va a haber los fragmentos eritrocitarios, que sería la ruptura ya de los glóbulos rojos, microesferocitos, y también los cuerpos de Heinz, que ya son las masas que están adheridas a la membrana del eritrocito. Va a haber reticulocitos, ya que la médula va a estar funcional, entonces va a producir muchos glóbulos rojos y estos glóbulos rojos jóvenes salen a la circulación, por esa razón hay los reticulocitos aumentados. También se puede dar una hemólisis por infección y esta es más común que la de los fármacos, ya que esta infección no la podríamos evitar siempre porque se podría presentar e inclusive teniendo los cuidados más específicos en estos pacientes. Las infecciones se pueden dar por salmonela, por Escherichia coli, por Streptococo beta hemolítico y por rickettsias. En estos pacientes lo que vamos a ver es de que empieza a haber ya lo que es la bilirrubina aumentada por la ruptura de los glóbulos rojos. Y también tenemos lo que es el favismo. También las habas son considerados oxidantes y el consumo de estos van a ser tóxico y potencialmente letal. Va a ocurrir en varones de 1 a 5 años. Se presenta entre 5 a 24 horas después del consumo de habas. Lo que va a presentar el paciente es cefalea, náusea, dolor de espalda, escalofrío y fiebre. El diagnóstico, existen diferentes pruebas para determinar la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Tenemos entre ellos la prueba de búsqueda de la deficiencia, que es la fluorescencia del NADPH. La prueba de reducción de la metahemoglobina detecta la generación del NADPH y también pruebas de cianuro ascorbato. El tratamiento, no hay un tratamiento etiológico que vaya a erradicar esta patología, ya como es genética, pero esta siempre debe ser paliativa y lo que se debe hacer es evitar siempre el contacto con todas las sustancias que son capaces de desencadenar el cuadro hemolítico, como los fármacos, infecciones y también el consumo de habas. La transfusión no es necesaria tampoco en estos pacientes, ya que no requieren transfusión durante toda su vida. Si tienen todas las precauciones, se tendría que administrar el concentrado de glóbulos rojos únicamente cuando exista una crisis aplásica. La drepanocitosis, la anemia drepanocítica se debe al estado homocigoto de la hemoglobina S. La hemoglobina S va a constituir el 50% de la hemoglobina de un individuo, que va a ser reemplazada por la hemoglobina A. ¿Cómo se produce esta patología? Tenemos acá un gen normal y un gen drepanocítico, una célula normal y una célula drepanocítica. Esta sería la célula mutante. Esta drepanocitosis se debe a la producción de una hemoglobina mutante, que es la hemoglobina S. Esta va a ser el resultado del reemplazo de la adenina por la timina en el codón, sería del ADN, en la posición 6 de la cadena beta de la globina. Lo que va a resultar es en una sustitución del ácido glutámico por la valina. Entonces, siendo esta la proteína mutante, la hemoglobina mutante denominada hemoglobina S. ¿Cuáles son los factores que modifican la polimerización de la hemoglobina S? Tenemos que la hemoglobina S se polimeriza de forma reversible cuando se desoxigena para formar una red gelatinosa de polímeros fibrosos, que provoca en el glóbulo rojo, va a incrementar la rigidez de la membrana del glóbulo rojo, aumenta la viscosidad del eritrocito, va a provocar deshidratación por escape de potasio y entrada de calcio y la forma específica del eritrocito, que es de hoz o de media luna.
Estos cambios en el eritrocito lo que van a provocar es que el eritrocito pierda la flexibilidad para atravesar los capilares. También posee membranas muy pegajosas que se van a adherir al endotelio de las vénulas. Va a haber hemólisis en el vaso por destrucción de los glóbulos rojos anormales, la rigidez y células van a estar adherentes, va a obstruir los capilares y va a desencadenar isquemias císticas. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta patología? Tenemos que en el recién nacido no se va a presentar ninguna sintomatología porque va a estar protegido durante las 8 a 10 semanas por el alto porcentaje de hemoglobina fetal. El 33% de los pacientes van a ser asintomáticos, va a haber una crisis de infarto por obstrucción de los vasos sanguíneos por los drepanocitos rígidos, causa hipoxia y muerte tisular. Va a ser más frecuente en huesos, tórax y abdomen. Va a estar afectado el vaso, va a haber oclusión en la médula ósea que va a provocar necrosis en los huesos largos, costillas, esternón, vértebras y pelvis. Acá va a haber también lo que es la crisis aplástica, especialmente por la infección viral, especialmente por el parvovirus humano B19 que causa reticulocitopenia. Y la crisis del secuestro esplénico, va a estar por atrapamiento masivo de los eritrocitos en el vaso, va a haber esplenomegalia, reticulocitosis y trombocitopenia. Y las crisis hemolíticas que van a estar específicamente dadas por el aumento de la tasa de hemólisis de los eritrocitos. El laboratorio, en el frotis de sangre periférica se van a observar drepanocitos, que son las células en forma de hoz o media luna, dianocitos y los cuerpos de Howell-Jolly, que son restos de núcleos, ya que son los reticulocitos que salen a la circulación y que todavía tienen restos de núcleo. La hemoglobina siempre va a estar baja, valores entre 6 a 9 gramos por decilitro, con una anemia normocítica normocrómica, aumento de la bilirrubina indirecta, aumento de los reticulocitos, y las pruebas que se van a realizar para diagnosticar es la electroforesis de la hemoglobina y la presencia de la hemoglobina S. Son deshidratación, infecciones. Se debe administrar las vacunas para inducir una respuesta inmune adecuada, asplenia funcional y anatómica. También se debe administrar profilácticamente penicilina. Esta se la debe hacer en forma ya continua cuando el vaso deja de ser funcional. Y también se ha visto eficiencia con la administración de la hidroxiuria. Y últimamente en los tratamientos ya actuales está el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Y finalmente, las talasemias, estas son trastornos igual hereditarios, son transmitidos de padre a través del, quiere decir que se requieren 2 alelos alterados para que se produzca la enfermedad. En este caso tenemos padre portador, sería el 25%, el 50% van a ser portadores asintomáticos y un 25% pueden presentar hidropesia fetal. Las talasemias van a ser causadas por las alteraciones genéticas que reducen o impiden la síntesis de uno o más de las cadenas de la globina del tetrámero de la hemoglobina. Especialmente acá tenemos la cadena alfa y la cadena beta, de las que se van a estar alteradas. Por esa razón, las talasemias se las ha clasificado en beta-talasemias y en alfa-talasemias. Las beta-talasemias son todos los trastornos con formación reducida de la cadena de la globina originada en el grupo génico de la beta-globina en el cromosoma 11. Y las alfa-talasemias que implican el complejo génico alfa 1 o alfa 2 en el cromosoma 16. Bien, ahora vamos a ver primero las alfa-talasemias. El defecto génico predominante es la presencia de deleciones grandes en los genes de la alfa-globina llamadas mutuaciones por delesión. Vemos que en el estado del portador asintomático, la delesión de un gen de la alfa-globina que dejan 3 genes de alfa-globina funcionales. Como vemos aquí, siempre son 2 alelos de cada progenitor y vemos aquí que un alelo va a estar alterado, no va a haber presencia, pero van a haber 3 funcionales. Este es la principal causa del estado de portador asintomático. Como tiene 3 alelos que van a estar funcionales, por tanto, este sería portador, pero sería asintomático.
Únicamente se lo podría diagnosticar con un análisis genético para hacer el diagnóstico. La alfa-talasemia menor puede ser causada por formas homocigotas, especialmente acá ya hay 2 alelos que están alterados. Como vemos aquí, pueden ser en cada uno de los espacios, sería un alelo, o también de forma heterocigota, en el mismo lado van a estar los 2 alelos alterados y 2 alelos funcionales. Estos pacientes también van a ser asintomáticos. Se va a caracterizar por una anemia leve, una hemoglobina entre 12 a 13, con eritrocitos microcíticos e hipocrómicos. Como vemos acá, los eritrocitos son microcíticos y era el diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica. La anemia hemolítica va a ser leve a moderada, va a haber ictericia y hepatoesplenomegalia. La enfermedad por hemoglobina H, aquí suele estar causada por la presencia de un solo gen que produce cadenas alfa. Como vemos, ya 3 alelos están alterados y solamente un alelo es funcional. Aquí ya va a haber una anemia hemolítica leve a moderada, concentraciones de hemoglobina de 7 a 10, reticulocitos del 5 al 10%. En la médula ósea muestra hiperplasia eritroide, va a haber esplenomegalia, eritrocitos con microcitosis hipocrómica y marcada poligilocitosis. Es común la supervivencia hasta la etapa media de la edad adulta, sin transfusiones. Estos pacientes no requerirían transfusiones, pero ya en la edad adulta empezarían a recibir transfusiones de forma periódica. Y el síndrome de hidropesia fetal con hemoglobina BART, vemos que aquí hay la ausencia de los alelos. Aquí va a ser de forma homocigota y da resultado de la ausencia de la síntesis de la cadena alfa y es incompatible con la vida. Y estas pueden ser reemplazadas por las cadenas gamma. El neonato nace con hidropesia fetal. Si nace, va a ser de forma prematura, muerto o muere poco después del nacimiento. Eso con las alfa-talasemias. Y con las beta-talasemias tienen un fenotipo considerado dependiente de algún factor, tales como la naturaleza de la mutación que la desarrolle. Tenemos el rasgo talasémico o beta-talasemia menor, en la cual corresponde a la forma heterocigota. La mayoría de los individuos con rasgo talasémico son portadores de un gen normal y del otro va a ser talasémico, donde se localiza la mutación. Vemos aquí el beta-talasémico mutante y el normal. No tienen una clínica llamativa y en gran parte de los casos es un hallazgo casual. Únicamente cuando se realiza una biometría hemática se puede encontrar una microcitosis con hipocromía y el volumen corpuscular medio va a estar siempre entre 60 y 75. Igual este es para hacer un diagnóstico diferencial con una anemia ferropénica. La talasemia mayor, esta es la más grave, correspondería a las más graves de la enfermedad. Los individuos que la padecen son portadoras de 2 genes talasémicos, como vemos acá, tenemos los 2 genes, los beta, que van a ser talasémicos, son homocigotos. Este se caracteriza por esplenomegalia, deformaciones óseas y anemia hemolítica. Como mostraba Leonardo en los gráficos, estos pacientes van a presentar una expansión masiva de la médula ósea, altera el crecimiento y el desarrollo también del niño. Los niños presentan las fases características de ardilla por hiperplasia de la médula ósea maxilar y el abombamiento frontal. En estos pacientes va a haber pérdida de peso y fracturas patológicas de los huesos largos y de las vértebras por invasión cortical de elementos eritroides y un retraso en el crecimiento importante. Anemia hemolítica va a originar hepatoesplenomegalia, úlceras en las piernas y cálculos biliares. Estos pacientes pueden vivir, pero siempre van a ser dependientes de las transfusiones. Estos pacientes se pueden transfundir concentrados de glóbulos rojos mensualmente para poder sobrevivir y son dependientes únicamente de las transfusiones y con esto podrían sobrellevar, pero no mucho tiempo. Y la beta-talasemia intermedia se denomina hacia los casos sintomáticos que espontáneamente mantienen niveles de hemoglobina entre 7 a 11 gramos por decilitro y que solo muy ocasionalmente reciben transfusiones. Generalmente es un resultado del defecto génico combinado. Y eso sería todo en relación a este tema. También les quería mostrar, me parece que no les mostré en la primera parte, las anemias hemolíticas que vimos hoy y que vamos a ver las siguientes semanas tienen un denominador común que es la destrucción excesiva de los eritrocitos. Esta destrucción acelerada lo que va a hacer es acortar la vida media de los eritrocitos y obliga a la médula ósea a aumentar su producción en un esfuerzo por mantener los niveles normales de hemoglobina circulante. ¿Cómo se pueden clasificar?
Respecto al mecanismo, pueden ser secundarios a causas intracorpusculares, como les decía, son defectos intrínsecos del eritrocito, y extracorpusculares, una lesión secundaria del eritrocito. De acuerdo al sitio de la hemólisis, intravascular, que la lisis ocurre dentro del eritrocito y en el sistema vascular. Extravascular, eliminación de los eritrocitos por el sistema retículo endotelial del vaso, hígado y médula ósea. Y por el comportamiento clínico pueden ser aguda, aparece bruscamente en sujetos previamente sanos, y crónica, una instauración más lenta y progresiva. Y respecto a la causa primaria, hereditaria, que defecto de los genes que van a codificar la síntesis de proteínas, imprescindible para la vida del eritrocito, que se transmite con la herencia. Y adquirida, aparece en el curso de la vida y no se transmite con la herencia, pero ser o alteraciones del eritrocito que disminuye su supervivencia en la circulación. Entonces tenemos las anemias hemolíticas intracorpusculares. Tenemos que la integridad del eritrocito depende de la interacción de 3 unidades celulares: la hemoglobina, la membrana y los elementos solubles intracelulares, que son las enzimas, coenzimas y sustratos del metabolismo de la glucosa. Acá ven una tabla en la cual se hace la clasificación. Tenemos los defectos de la hemoglobina, los síndromes talasémicos, talasemia alfa y beta, la drepanocitosis o anemia de las células falciformes. Dentro de los defectos enzimáticos tenemos la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la más frecuente, y también existe otra que es la deficiencia de la piruvatosinasa. Dentro de los defectos de la membrana tenemos los hereditarios, que tenemos la esferocitosis hereditaria, que es más común que la liptosis hereditaria, pero también se presenta. Y la próxima semana vamos a ver las adquiridas, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Dentro de las patologías extracorpusculares tenemos las anemias hemolíticas en las que la causa del proceso hemolítico va a ser ajena a los glóbulos rojos y por lo tanto van a ser adquiridas. Puede ser por dos mecanismos inmunes. El sistema inmune ataca a los eritrocitos, y las no inmunes por destrucción de eritrocitos asociada a infecciones, agentes físicos y químicos. Dentro de las inmunes, lo que vamos a ver la próxima semana, tenemos la anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica aloinmune, vamos a ver la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y también hay la reacción hemolítica transfusional, que tratamos algo al inicio de la clase, en las clases anteriores. También va a haber hemólisis por parásitos, especialmente por paludismo malaria, por babesiosis, por bacterias como el Clostridium, por venenos de serpientes, abejas y araña que provocan hemólisis de los glóbulos rojos, fármacos como los cloratos y otros químicos, y también tóxicos como el arsenio y el cobre. Entonces, eso sería todo en relación a este tema. No sé si tengan alguna pregunta. Quedó un poco más claro sobre esta temática, que es un poco compleja, pero no difícil. Sí, doctora, está claro. Sí, doctora, está claro. Ok, entonces la próxima semana está para la exposición Adrián, Darío, Victoria y Milena. Ya les subí un anuncio para que preparen la clase, igual un caso clínico de cualquiera de las patologías. Y para mañana a las 19 horas está previsto el parcial 1. Ok, eso sería todo. Si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana. Doctora, gracias. Hasta luego.